comienzos. Bienvenidos. Horeb, el monte de Dios, en búsqueda de refugio y restauración. Cuando vemos en la palabra del Señor, Horeb, el monte de Dios, tal vez podemos pensar que Horeb es un lugar físico, es un monte físico. Pero también te quiero decir que no es solamente un lugar físico que hoy en día se encuentra en la zona, en el país de Egipto, sino que Horeb también es un lugar espiritual. ¿Cuántos lo creen? Es donde el creyente, donde los hijos de Dios podemos entrar a ese lugar y poder calmar la ansiedad. Tal vez como Elías, como Moisés, cada uno con distintas necesidades, cada uno con distintos llamados, cada uno con distintos propósitos. Ellos se encontraron con Dios en ese monte, y ese monte les cambió la vida. Ese monte transformó la vida de Moisés, lo direccionó en el plan y en el propósito de Dios. Fue allí cuando Moisés se encontró cara a cara con Dios en aquella zarza que ardía y no se consumía. Fue en ese lugar donde Dios lo confronta y le empieza a mostrar tal vez aquellas cosas en su vida de por qué él estaba huyendo del llamado de Dios y que había dejado pasar 30 años y que esos 30 años habían sido perdidos y que el pueblo de Israel, su pueblo, sus hermanos, estaban en sufrimiento porque él no había acudido al llamado, porque él estaba huyendo de ese propósito. Entonces vemos que en ese lugar fue que Moisés trata de justificarse. Él se justifica delante de Dios diciendo: soy lento para hablar, soy tartamudo, me cuesta, no soy experto en la oratoria. Y él comienza a dar una serie de argumentos diciendo: yo soy un hijo de hombre, pero de una mujer y de hombre. Pero el Señor le dice: sí, tú eres en lo natural, tienes un padre biológico, una madre biológica, pero en lo espiritual, aleluya, yo soy tu padre, yo soy el padre de tu espíritu, y yo voy a cambiar esa naturaleza humana en una naturaleza divina, en una naturaleza espiritual. Voy a transformar aquellas debilidades, aquellas imposibilidades que tú ves que están en tu mente y en tu corazón por causa de tu pasado, por causa de aquel trauma cuando fuiste lanzado y enviado en aquella canasta, en el mar, en aquel río Nilo. En ese lugar tus recuerdos estaban, y él comienza a justificarse delante de Dios, pero Dios lo confronta. Es en ese lugar donde también nosotros somos confrontados por Dios. El primer paso de nuestra libertad es reconocer nuestras debilidades. El primer paso de nuestra libertad y bendición, del llamamiento de Dios, en la visión de Dios para poder desarrollar el propósito que Dios tiene con nosotros, es reconocer cuáles son las cosas en mi vida y en tu vida que nos impiden avanzar y alcanzar ese propósito bendito. Necesitamos, las profecías nos hablaban de poder reconocer e identificar nuestro pecado. Es tan importante reconocer no solo el pecado, sino también las cargas. Cada uno de ellos tiene un tratamiento totalmente distinto. Lo vemos en el libro de Hebreos, que dice que debemos despojarnos de toda carga, del peso emocional, espiritual, mental, físico, tal vez. Y el pecado nos habla que debemos pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ambos se transforman en una cobertura equivocada, en un velo equivocado, en un manto equivocado. Necesitamos poder sacarnos ese manto y poder ir a la presencia de Dios, a este monte como Moisés, donde Dios nos confronta cada día con su palabra. Nos confronta con su Espíritu Santo cuando entramos en esa intimidad de Dios.
Oreb nos habla de la sequedad, de la soledad, pero en medio de ese lugar, para algunos Dios lo va a transformar en un lugar de la presencia de Dios en su vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es en ese lugar donde Elías se encuentra con Dios cuando viene huyendo, atemorizado y en depresión. Es en ese lugar donde Dios le habla y se manifiesta en 4 formas. Se manifiesta a través de un huracán, de un torbellino, de viento, pero Dios no estaba en ese lugar, no estaba ahí. Luego se manifiesta a través de un terremoto, donde los cimientos se sacudieron, pero Dios no estaba ahí. Luego se manifiesta en un incendio, en un fuego. Él estaba en la cueva, en el monte Oreb, a más de 2000 metros de altura. Y en ese lugar, él ve el fuego dentro de la cueva, hacia afuera, cuando se para la puerta de la cueva en el monte, y se da cuenta que Dios no estaba en el fuego. Pero de repente viene un silbido apacible, viene una brisa, un viento, un ruaj de Dios de paz. Y él recibe esa administración, esa impartición de parte de Dios. Y Dios estaba en ese ruaj de paz, en ese soplo, en esa brisa de Dios. Es en ese lugar donde Elías fue restaurado. Es en ese lugar donde Elías fue sanada de su depresión. Aleluya. Fue en ese lugar, aleluya, donde Elías, Dios le confirma su llamado, él pensando en su mente, creyendo que él estaba solo, que era el último de los profetas. Pero Dios le habla y le dice: estás equivocado, Elías. Hay más de 7000 personas, hombres y mujeres, que aún no se han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Yo los tengo preservado. Es el pequeño remanente que yo tengo. Aleluya. Es en ese lugar donde Dios cambia nuestra manera de pensar y nos saca del error. Aleluya. Es en ese lugar donde Dios nos da la fuerza para seguir adelante y nos mete nuevamente en el propósito de Dios para alcanzarlo en plenitud. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es en ese lugar donde Dios hará algo contigo a favor de tu vida. Gloria a Dios. No saldrás igual de ese lugar. Por eso no es solo un lugar físico, geográfico, sino es un lugar espiritual, es un lugar de refugio, es un lugar que puede ser este templo, es un lugar que puede ser tu hogar, tu aposento alto, tu habitación, el lugar que tú eliges para buscar a Dios. Aleluya. Ese lugar es un lugar, el monte Oreb, el monte de Dios. Es en ese lugar donde Dios te hablará. Bendito sea Dios. No sé si está conmigo aquí. Aleluya. Pero Elías venía buscando refugio del vengador. Cuando conoces tu propósito, no habrá nadie que impida cumplirlo. Gloria a Dios. Nadie podrá impedir que el plan de Dios en tu vida, que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Si Dios está contigo, ¿quién será contra ti? ¿Lo crees? Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Primera de Reyes 19:8. Elías, cuando vemos esta historia, si usted ve los versículos que le anteceden, se va a dar cuenta que él, por una palabra de Dios, cierra los cielos se cierran y deja de llover. Luego, por una palabra de Dios en su vida, él declara que los cielos se abren y vuelve a llover.
tremendo profeta, tremendo hombre de Dios. Es un hombre que sube al monte Carmelo, otro monte. Él sube a ese monte y él ve el altar derribado, destruido. Y él, como era intercesor, un intercesor profético, él vio el altar y lo que significaba el altar, que el altar representa el lugar donde se adora a Dios, el lugar de la adoración, el lugar del servicio, el lugar donde sube ese humo como un aroma agradable a Dios cuando la ofrenda es aceptable. Aleluya. Y Dios viene para traer sobre el pueblo un año favorable. Bendito sea Dios. Él ve que ese altar es destruido. Estaba derribado, 12 bloques de piedras gigantes estaban, que representaban cada una de las 12 tribus. Y él llora en ese monte y comienza a interceder en su alma, comienza a interceder en su espíritu, comienza a interceder en su cuerpo, comienza a llevar una intercesión común y normal a una intercesión profética de Dios. Aleluya. Es en ese lugar donde él comienza a restaurar. Y restaura el altar. En ese lugar confronta. Por eso los lugares altos, los montes, son lugares de confrontación. En ese lugar él confronta al pueblo y le dice: ¿por qué están dividida su mente entre dos pensamientos? El pensamiento Saif, que busca dividir la mente. Por un lado, creerle a Dios, pero por otro lado, tener incredulidad. La batalla del cristiano. Mientras yo predico, en tu vida hay una batalla en tu mente. Crees algunas cosas, otras no las crees. Crees en la palabra o la crees poco. Pero es una batalla en la mente. Entonces Elías le dice: si Dios es Dios, servirle a Él, seguidlo a Él. Pero si Baal es Dios, síganlo a Él. Y el pueblo no tomó ninguna decisión. Ninguna decisión. No lo ayudó a restaurar el altar. No lo ayudó a preparar el altar para el sacrificio. Fue simplemente un espectador. Pero gloria a Dios, porque Dios respalda a sus ministros. Dios respalda a sus profetas. Dios respalda a sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos dicen amén? Dios los respalda. Y él levanta el altar y Dios, en un acto sobrenatural, desciende fuego del cielo y quema el altar. Lo que no pudieron hacer los profetas de Baal, los 450 profetas de Baal, un profeta de Dios pudo hacer descender fuego del cielo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, lo imposible será posible. Aleluya. Y Dios está contigo. Él lo prometió: estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Bendito sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Vemos ahí que luego de esa experiencia sobrenatural viene un mensajero de Jezabel, viene una potestad, el vengador. Él degolló los 450 profetas de Baal, corrió sangre, cumplió el objetivo, llevó al pueblo en ese sacrificio, en ese acto profético, en esa adoración, en ese servicio que hizo Elías, en ese respaldo de Dios, de fuego del cielo que descendió. Fue en ese lugar que aquellos que tenían su mente dividida, de una multitud de miles de personas, de israelitas que estaban viendo, expectantes a ese evento, fue allí que Dios guardó a 7,000 de una multitud de miles. Dios logró, a través de ese evento,
a través del fuego del cielo, a través de la intercesión de Elías, a través de la adoración de Elías, del servicio de Elías, de un hombre de Dios, logró convencer y que aquella mente Saif que estaba dividida sobre la duda y sobre la fe, logró transformar la duda en fe. Aleluya, bendito sea Dios. Y Dios se reserva un remanente de miles, 7,000 que fueron convencidos por la palabra de Dios. Qué tremendo es el Señor. Pero viene ese mensajero, dice que Jezabel envía un mensajero, y la palabra en el hebreo mensajero es malak, que habla de un ángel maligno, de una entidad espiritual mala. No fue solamente un hombre que llevó el mensaje, sino que en el plano terrenal era un hombre, pero en el plano espiritual era un ángel malo, un ángel maligno, una potestad, que cuando Elías ve esa potestad, se llena de temor, se llena de miedo, de fobia, de terror. Tenía miedo a morir, miedo a la muerte, y entra en un estado de depresión. Él sale huyendo del Monte Carmelo, después se encuentra con Acab, viene el mensajero y él sale huyendo, sin rumbo, se va al desierto, sin rumbo, sin esperanza. Se pone debajo de un enebro, de un árbol, en ese lugar esperando morir, y él le dice Dios, ¿acaso soy yo mejor que mis padres? Yo quiero morir, Señor, quítame la vida. Cambió Elías, cambió su condición. Fue un ataque directo a su alma, con un mensaje certero de las tinieblas, un mensaje que lo intimidó, un mensaje que provocó en él una violencia interior, y que provocó en él esa angustia y esa desesperación que lo llevó a un estado, a caer en un cuadro depresivo. Fue en ese lugar que él desea su muerte, pero bendito sea Dios, que no importa el estado que tú puedas estar en esta mañana, no importa el lugar, tu prueba, tu crisis, tu condición, y crostama rama lava aquella, obra quita lava sheya, desde ese lugar me dice el Señor que Dios te va a sacar en esta mañana. Hoy es un día de Dios, donde Dios cambia tu estado. Dice la Escritura que Dios envió un ángel, ya no maligno, sino un ángel bueno, un ángel de Dios, aleluya, que le llevó comida y bebida. Aleluya. Yo creo que le llevó algo personal, le llevó cena, santa cena, pan y vino, aunque dice una torta y agua, pero yo lo veo en sentido espiritual como pan y vino, porque dice que lo despertó y comió esa comida y se quedó dormido nuevamente, y viene por segunda vez el ángel y lo vuelve a despertar, y él despierta y vuelve a comer y le dice: porque largo camino te queda, Elías, come y bebe, levántate, come y bebe. Aleluya. Esta palabra dice: con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Él no sabía dónde ir. Cuando cae en este cuadro depresivo, él huye al desierto y ahí quería morir. Pero cuando viene la comida de Dios y la bebida de Dios, que es la palabra de Dios, aleluya, le inyectó fuerzas, le inyectó esta palabra koach, que es la habilidad y capacidad intelectual, física y espiritual. Habla de riquezas espirituales y terrenales. Habla de vigor, de fuerza para lograr los objetivos. Aleluya. Esa fuerza de Dios sobrenatural que necesitaba Elías
esa palabra le dio claridad hacia dónde tenía que ir. Él sabía, él había escuchado que Moisés había ido al monte Horeb, al monte de Dios. En ese lugar él sabía que Moisés había sido transformado. Aleluya. Y él se recuerda de esa experiencia de Moisés. Y él dice: voy a ir al monte Horeb, al monte de Dios. Y ese lugar es donde Dios lo lleva, pero él se levanta. Es necesario que nos levantemos. Es necesario que a pesar de tu dificultad, de tu crisis, de la prueba, de la soledad, de todo lo que puedas estar viviendo, te tienes que levantar, tienes que comer, tienes que beber. Es como cuando uno está enfermo, ¿cierto? Medio en cama, medio agripado, no sé, y le hacen un consomé, una sopita de pollo. Levanta muertos. No sé qué tiene el consomé, la sopa de pollo, pero levanta muertos definitivamente. Entonces viene ese poder, esa fuerza de Dios, esa fuerza de Dios. Y esa fuerza de Dios es la que viene sobre tu vida. Si comes la palabra de Dios, si bebes la palabra de Dios, aleluya. Venimos saliendo de la Santa Cena el domingo y el miércoles, pero hoy Dios te da una comida nueva, te da una nueva bebida para que recobre la fuerza. Y yo vengo declarando de parte de Dios sobre tu vida que este poder, que esta fuerza Koach, esta fuerza que viene de Dios, que es sobrenatural, que la habilidad de Dios, que la capacidad de Dios vendrá a tu espíritu, vendrá a tu alma, vendrá a tu cuerpo, vendrá una fuerza que tú dirás: esto no es natural. Si has sentido fuerza, si has estado cansado, fatigado, si te cuesta levantarte para orar, si te cuesta levantarte para ir a trabajar, hoy vas a salir de aquí por la palabra de Dios, y Dios está comprometido con respaldar su palabra. Por lo tanto, recíbelo de parte de Dios. Recibe la habilidad, recibe la fuerza, recibe la riqueza de Dios para tu espíritu, para tu alma, para tu cuerpo, en tu intelecto, en tu cuerpo, en tu espíritu. Aleluya. Recibe de Dios la fuerza que te va a dar Dios para que sigas avanzando y caminando al propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto dicen aleluya? Gloria a Dios. Aleluya. Su presencia es con nosotros. Hay una presencia de Dios hermosa en ese lugar. Obra aquí, tarama, saca, tarabacaya. Algo grande Dios va a hacer hoy día. Aleluya. Aleluya. Lo creo con todo mi corazón. Dios es fiel. Dios es bueno. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Horeb es un lugar de refugio, es un escondite. Cuando Dios nos pregunta, no busca información, sino busca una transformación. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Esta pregunta no nos habla de algo geográfico, porque estás en este lugar natural geográficamente, sino que es una confrontación, es una pregunta al alma de Elías, a su espíritu, a su mente, a su corazón, en lo profundo de él. Dios le está preguntando: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Lo está confrontando. Le está preguntando para que Elías pueda de manera honesta, de manera sincera, de manera transparente poder decirle a Dios: Señor, esto es lo que me sucede, esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy viviendo. Es importante delante de Dios poder tener esa sinceridad. Cuando Dios nos pregunta, no busca información, sino transformación. Quiere que reconozcamos la verdad de nuestro corazón
para poder sanarlo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Hoy Dios quiere que tú y yo seamos sinceros delante de Dios. Señor, mira esta prueba, tengo tristeza, tengo amargura, estoy afligido, tengo rabia, me provoca tristeza al ver la injusticia. Tú sabes lo que estás viviendo, pero hoy Dios no te dice qué haces aquí geográficamente, sino te está diciendo qué haces aquí, confrontándote y preguntándote, en otras palabras, ¿qué quieres que haga por ti? Gloria a Dios. Dios en este día nos confronta con su palabra. Dios en este día quiere que podamos salir y para ser libres podamos confesar. Aleluya. Bendito sea Dios. Horeb es un lugar de confrontación y libertad. A veces el cansancio espiritual puede llevarnos a conclusiones erróneas. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Dios se manifiesta a través de un huracán, se manifiesta a través de un torbellino, se manifiesta a través de un viento impetuoso, fuerte en ese lugar. Pero dice Reyes, el libro de Reyes, que Dios no estaba ahí, no estaba en el huracán, no estaba ahí. Luego dice: tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Se sacudieron los cimientos, hubo un gran terremoto. Elías en la puerta de la cueva, viendo cómo el monte se sacudía, temblaban y caían las piedras, las rocas se partían. Pero Dios no estaba en el terremoto. Bendito sea Dios. Elías, cuando Dios le pregunta, le dice: ¿qué haces aquí? Elías le confiesa y le dice: Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida, y ahora a mí también buscan para matarme. Oh, bendito Dios. Él tenía un celo vivo. En otra traducción dice que él ardía en celo. El celo habla de algo intenso, algo emocional, del alma. Es una batalla personal que tiene Elías al ver que él percibe que hay una cierta injusticia desde su perspectiva, desde su visión. Hay una injusticia, tal vez de parte de Dios, en por qué lo deja solo. Él se sentía solo. Él pensaba y él creía en su concepción que era el último profeta que había sobre la tierra de Israel. Aquí se describen 3 pecados del pueblo. Lo leímos: la ruptura del pacto cuando abandonaron tu alianza, la destrucción del culto verdadero derribando los altares, y la persecución de los profetas pasándolos a espada a cada uno de ellos. Él dice: he quedado yo solo he quedado. Él tenía una percepción distorsionada. Él no tenía el panorama completo, y eso es lo que ocurre en el momento de la prueba. Eso es lo que ocurre en el momento de la crisis. Eso es lo que ocurre en el momento de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, de la situación que puede estar viviendo la persona. Él entra en una cueva, en su propia cueva, y se aísla del mundo. Pero en ese lugar él tiene una percepción de su propia vida y de la situación que está viviendo. Pero Dios tenía otros planes con él. Qué lindo es el Señor. Dios llama a Elías
y le dice: sal de la cueva. Dios lo está llamando a ponerse cara a cara con Dios. La manifestación del huracán, la manifestación del terremoto, la manifestación del fuego, de aquel incendio, era un llamado a Elías para que él pudiera salir de la cueva, salir de ese estado, poder caminar hacia la puerta, al umbral de la cueva, y poder ver con sus propios ojos el poder, la grandeza del Dios de Israel. Es necesario que en esta mañana tú puedas salir de tu cueva, del lugar donde te has refugiado en tu corazón, en tu vida personal. Es necesario que salgas de ese lugar y pases el umbral y camines y te levantes y camines para que veas el poder de Dios que va a obrar a favor de tu vida. Aleluya. Pero si te mantienes en la cueva, si te mantienes en ese lugar, no vas a poder ver la generosidad de Dios. No vas a poder ver lo grande y poderoso que es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios a veces no siempre se revela a través de actos grandiosos, extraordinarios como estos, sino que Dios a veces también está en lo pequeño, en el silencio. Aleluya. El lugar de sanidad, Horeb, es un lugar de sanidad y restauración. Tu expectativa que Dios actúe solo en lo grande a veces impide recibir lo pequeño, lo silencioso, lo que Dios puede hacer en un momento de quietud, de calma, en un momento tranquilo de tu vida. En esos momentos donde Dios también quiere transformarnos desde adentro. Bendito sea Dios. Después del terremoto vino un fuego, pero dice la Escritura, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un susurro de una brisa apacible. Primera de Reyes 19:12. Dios, recuerden que en el monte Carmelo, Dios se manifestó con fuego. Elías tenía la experiencia de que Dios se manifestaba a través del fuego. Y él pensó que Dios a través de ese fuego lo iba a sacar a él de ese estado. Y no solo sacarlo de ese estado, que Dios iba a hacer justicia y que iba a matar a Acab y a Jezabel, que habían matado a los profetas, que habían derribado y destruido el altar y que habían corrompido y contaminado al pueblo. Ese era la sed de justicia que tenía en su corazón, en su alma Elías. Él quería que Dios obrara con poder, de manera sobrenatural, como lo hizo en el monte Carmelo, con el fuego de Dios obrando. Y Dios se manifiesta y él sale de la cueva y ve el fuego, el incendio. Pero dice la palabra que Dios no estaba ahí, no estaba en el fuego. Pero de repente, un susurro de una brisa apacible. Oh, bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Yo veo obrando a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, obrando a través de este susurro, a través de este ruaj, de esta voz, de esta palabra, a través de este viento, de este espíritu de paz. Una brisa apacible, un viento de paz, un ruaj de paz. Y Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dios viene para traer paz. Dios se manifiesta en el silencio, en el susurro. Veo en la palabra de Dios que el viento, que este soplo de Dios, que este ruaj de Dios, lo vemos en Génesis, cuando Dios le habla
Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que sopló sobre Adán, en su nariz, en su boca, y le dio vida. Aleluya. Esta es la brisa apacible de Dios. Este es el ruaj de Dios que va a venir a tu vida para traer vida. Dios va a soplar sobre ti. El Padre va a soplar. Sabraquita rama la calla. Va a soplar en tu alma. Va a soplar en tu espíritu para que tengas vida y vida en abundancia. Para que la vida eterna, para que la vida de tu alma y de tu espíritu, para que la vida terrenal se manifieste en ti. Este es el soplo del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Veo al Padre soplando sobre el Mar Rojo. Una experiencia nueva que Moisés no había vivido nunca en su vida. Levanta la vara y camina. Debemos movilizarnos, hermano. Debes salir de tu cueva. Definitivamente debes movilizarte y salir de tu cueva, del lugar que te oprime, que te angustia, que te aflige. Debes salir de ese lugar, comer y beber, aleluya. Debes estar en ese lugar, en el monte de Dios. Aleluya. Así fue Moisés, que levantó su vara y vino un viento del Padre, un viento de Dios. Y dice que abrió el Mar Rojo, aleluya, para que caminaran en tierra seca, en un camino como el que estoy caminando. Es un camino nuevo que no habían experimentado. El soplo de Dios, el soplo del Padre, el ruaj de paz va a traer a tu vida apertura de caminos que estaban cerrados. Aleluya. Dios abrirá mares delante de ti. Cuando veas a tus enemigos a tus espaldas y veas delante de ti lo imposible, Dios soplará a tu favor para que se abra el mar. Aleluya. Para que se abra esa adversidad y camines en tierra seca y veas la bendición de Dios y veas como tus enemigos son ahogados por el mar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Veo a Jesús, nuestro Señor, cuando estaban los apóstoles en aquella habitación, en aquella casa, atemorizados, llenos de terror, de miedo, porque los fariseos los iban a matar. Y viene el Señor y se les aparece, cruza las puertas. Y lo primero que dice, sopla sobre ellos y les dijo, paz a vosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Esta es la brisa apacible del Hijo. Obra cataramaqueya. Esta brisa apacible traerá a tu vida, abrirá tu mente. Abrirá tu mente, abrirá tu mente. Hay cosas que no entiendes por qué las estás viviendo. Hay cosas en tu vida que no sabes por qué están pasando. Le has preguntado, le has preguntado, dice el Señor, me has preguntado por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Si he pecado, si he hecho algo malo, te has preguntado en tu mente. Pero dice el Señor que yo vengo a soplar sobre ti en mi brisa, en mi ruaj de paz. Vengo a soplar paz. Vengo a soplar paz sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre el lugar donde estudias, sobre tus empresas, sobre el lugar donde vivas. Ese lugar será inundado de paz. Ese lugar será inundado de paz. Y el temor se irá de tu corazón. El terror se irá de tu corazón. La fobia se irá de tu corazón. Dios traerá libertad y saldrás de ese lugar renovado y libre, sin temor a la muerte, sin temor a los religiosos, sin temor a aquellos que querían dañar tu vida, porque el soplo del Hijo viene para traer libertad. Aleluya. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe el soplo del Hijo en el nombre de Jesús sobre tu vida.
Veo el soplo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Veo que el viento de Dios, el viento del Espíritu entró en ese aposento alto donde todos estaban reunidos, congregados en oración, en ayuno, buscando al Señor, la promesa del Padre. Aleluya. Estaban unidos, una misma mente, un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma oración, una misma palabra, una misma adoración. Ahí estaban ellos reunidos esperando la promesa. Se habían puesto de acuerdo con la palabra que Jesús les dijo en Hechos capítulo 1. Quédense acá en Pentecostés, en el aposento alto, y vendrá mi Espíritu Santo sobre vosotros. Y en un de repente de Dios viene el soplo del Espíritu. Obra catarabakenda la baqueya. Obra cataramaquilia rabakenda rabaqueya. Y todos fueron llenos, no algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Dios les cambió el lenguaje. Ese lenguaje de temor, ese lenguaje de imposibilidad, ese lenguaje de limitaciones al ver a Jesús que era muy grande, que ellos no podían hacer sus obras. Ese lenguaje que había en ellos fue cambiado por un lenguaje del Espíritu. Y dice la palabra que el Espíritu les daba hablar unas nuevas lenguas. Aleluya, aleluya, un nuevo lenguaje, el lenguaje de Dios. Aleluya. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el soplo del Espíritu Santo sobre tu vida. Oh, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. El Horeb, Monte Horeb, es un lugar de confirmación del llamado. Aunque nos sintamos acabados, destruidos, menospreciados, como Jesús la noche más oscura de su vida. Aleluya. Yo te quiero decir de parte de Dios que Dios tiene ya preparada la siguiente etapa que tú vas a caminar. Y no vas a caminar solo, así dice el Señor, sino que tu generación caminará contigo. Obra shatarabakeya la bakenda. Obra kandarama shakatarabakeya. Lo que no has podido influenciar en tus hijos, en esa generación que amas. Obra quita la macaya ramasía. El soplo de mi espíritu, dice el Señor, soplará sobre tus hijos, sobre esta generación soplará, aleluya, aleluya. Aleluya, porque será la siguiente generación. Oh, macrama, lava, rama, que alaba, saya. Cuando Elías pensaba que estaba todo perdido, Dios le habla a través del soplo de Dios y viene a sanar su alma, y viene a sanar su espíritu, su mente, su corazón, su cuerpo, y le viene a confirmar su llamado que todavía no había terminado. Aleluya. Si tú te has sentido en esta situación como Elías, pensando que ya eres viejo, que eres pasado de moda, de edad, que ya no tienes oportunidad, oh, braquilia, rama, la calle, saba, yo vengo a decirte de parte de Dios que aún no se ha terminado tu tiempo, que hay un nuevo tiempo para tu vida. Abra carramalasa la bacaya. Dios viene para confirmar tu llamado, tu llamamiento, el llamado que Dios te hizo. Dios lo viene a confirmar. Oh, Brahma Kalaya, porque es el tiempo de que tú te levantes y comiences a equipar, comiences a enseñar a las nuevas generaciones. Dios le habla a Elías y le dice: ve, porque en Siria tengo un nuevo rey llamado Hazael,
pero así en Israel yo levanto un nuevo rey llamado Jehú, pero en tu reemplazo el que tome tu posta, el que le dé continuidad a tu llamamiento profético, al propósito de Dios para este tiempo. Dios le habla a Elías y le dice: yo he levantado a Eliseo, aleluya, obra candala bacaya, para darle continuidad profética. Erra calaya, soma la calla. Oh, bendito sea Dios, bendito sea su nombre. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Abraquito robo shaka lavaqueya rabaquía. Oh, shakata rama lavaquenda rabacaya. Oh, Brasilia socarao acalay. Bendito sea su nombre. Sin embargo, Dios le dice a Elías: yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. El número 7,000 nos habla un número de plenitud y de perfección. Aleluya. Indicando que Dios tiene un remanente, que Dios preserva a su pueblo fiel. Pero hoy podemos ver que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. Oh, bendito eres Jesús. El Señor le corrige la visión distorsionada de Elías y le dice: no estás solo. Incluso cuando pienses que está todo perdido, Dios siempre guarda un pueblo que le es fiel. Hay un remanente. Hay un remanente que estamos orando, que estamos intercediendo por tu vida, por tu casa. Obra canda la bacaya. Abraquilia roboseya. Hemos subido al monte Oreb porque sabemos que es el monte de Dios, el monte donde Dios transforma la soledad, la sequedad en la presencia de Dios. Es en ese lugar donde Dios manifiesta su presencia y su brisa extraordinaria. Es en ese lugar donde Dios viene para sanar las almas quebrantadas y deprimidas. Es en ese lugar donde Dios viene para restaurar la fe de aquellos que la han perdido. Aleluya. Es en ese lugar donde Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Pero no solo se queda ahí, no solo se queda en ese lugar, sino que de las 4 manifestaciones, 3 de ellas Dios no estaba en el monte Oreb. Solo una, que era el soplo de Dios, el ruaj de paz, el ruaj shalom. Pero bendito sea Dios, que estas 3 manifestaciones fueron reservadas para su iglesia. Aleluya. Aleluya. El huracán. Aquí el Señor sí está en el huracán. Aleluya. En el de repente de Dios vendrá el huracán del Espíritu Santo sobre tu vida. De pronto un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban congregados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que no vivió Elías en ese huracán, porque Dios no estaba ahí, porque a él, aleluya, Dios le quería hablar en lo íntimo, en el soplo, en el ruach shalom. A la iglesia le envía lo sobrenatural.
le envía el huracán y Dios estaba en el huracán. El terremoto, el Señor sí estaba en el terremoto. En el de repente de Dios sentirás un sismo y serás lleno del Espíritu Santo. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Aquí Pedro y Juan fueron intimidados por los consejeros, por la autoridad, para que no predicaran más el evangelio ni a Jesucristo. Pero ellos, saliendo de ese lugar, se reunieron con los hermanos, con la iglesia de Cristo de ese tiempo, y comenzaron a orar y a decirle a Dios: mira sus amenazas, mira cómo se han levantado, como lo hicieron con tu Hijo Jesucristo cuando lo crucificaron. Hoy se ha levantado en contra de nosotros, en oposición, en adversidad. Pero Señor, le dice Pedro, pero Señor, permite que nosotros podamos hablar tu palabra con denuedo. Permite que tus evidencias, que el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros para hacer milagros y prodigios en tu nombre. Y después que oraron, el lugar, hubo un sismo, un temblor, un terremoto del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y por último, el fuego. Ese fuego que Elías había experimentado en el monte Carmelo, luego en el monte Oreb. Él pensaba que Dios estaba en el fuego, era su tercera oportunidad. Que Dios le hiciera justicia, que lo sanara, que lo restaurara, que le confirmara el llamado y lo encaminara nuevamente en el propósito. En el de repente de Dios vendrá sobre ti el Espíritu Santo, sobre tu cabeza como llamas de fuego. Aleluya. Aquí el Señor sí estaba en el fuego. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaba allí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Aleluya. Un Dios poderoso que habla en lo extremadamente grande, pero también habla en la intimidad, en el secreto, en tu corazón. Aleluya. Aleluya. Y yo quiero invitar que tú te levantes de ese lugar. Simbólicamente es tu cueva, y que puedas salir, entrar aquí al altar, al umbral donde sales de tu cueva, en un acto de fe, en un acto profético, en un acto donde, si tú estás en la condición de Elías, como él vivió, con depresión, con angustia, pidiendo justicia, no entendiendo lo que te sucede, lo que pasa a tu vida, pensando que Dios se había olvidado de ti, pensando que eras el último y el único que vivía lo que vivías. Oh, bracato, Roma, shakata, la bahaya, seba. Urraba, babaqueta, robo, kenda, la barabashia. Oh, levanta tus manos. Camino, vida y verdad, Jesús, deseamos ver tu gloria.
un lugar donde creemos en nuevos comienzos.